Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces, terminando ya, el escritor de Hebreos, cerrando el tema, ¿verdad?, de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, cerrando ya el tema, ¿verdad?, de tener la paz con todos, empieza, ¿verdad?, ya con una advertencia para ir cerrando esta temática de la santidad. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Y aquí es muy claro, hermanos, ¿quién es el que habla hoy? ¿Quién es el que habla por medio de su palabra? ¿Quién es el que habla por medio de los profetas? Y vamos a ver entonces cómo el autor empieza nuevamente a usar la comparativa, el contraste, el poner, ¿verdad?, una cosa y contrastarla con otra para darnos entendimiento. Y aquí, hermanos, pues vemos esta característica muy predominante en la carta a los Hebreos, que contrasta, ¿verdad?, que compara. Y aquí en este pasaje compara a Cristo, Moisés, el cielo, ¿verdad?, y la tierra, nosotros con Israel. Hace muchas comparaciones para que podamos entonces comprender lo que está hablando. Y el verso 25 nos dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Entonces, aquí vemos muy claramente los comparativos, ¿verdad? Nos dice que escuchemos al que habla, ¿verdad? El que habla. ¿Quién es? Es el Hijo. Y lo compara, ¿verdad?, con Moisés. El Hijo nos habla desde el cielo, Moisés nos hablaba de la tierra. Compara, ¿verdad?, a nosotros, quien nos habla el Hijo, con Israel. Compara, ¿verdad?, lo celestial con lo terrenal. Compara lo inconmovible, o sea, lo que no se puede mover, lo que es eterno, con lo que es pasajero. Y entonces, a lo largo, hermanos, de la epístola o la carta, ¿verdad?, que este autor escribe hacia los hebreos, hace varias advertencias donde nos dice que no neguemos a escuchar, que no hagamos oídos sordos, que no tengamos un corazón duro a la voz de Dios. Y prácticamente, hermanos, piense en esta advertencia, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos 3:12 dice: miren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecador, incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Hace comparaciones, hace advertencias, cuidado, 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 ¿verdad? Es una amonestación y ha sido repetida en diversas formas en la carta. O sea, cuidado de que no escuchen a Dios, cuidado de endurecer su corazón, cuidado que tengan un corazón incrédulo. O sea, una y otra vez nos advierte el escritor de Hebreos acerca de esta necesidad de escuchar atentamente al que habla hoy, que es Cristo Jesús. El escritor, hermanos, no les está diciendo a los hebreos que son rebeldes y que no escuchan. Les está dando una advertencia, o sea, no los está juzgando, no les está diciendo: iglesia, ustedes son
unos necios que no oyen, no. Lo que les está diciendo es, sigan escuchando como lo están haciendo. No vayan a cerrar sus oídos, o sea, van en buen camino, están haciendo bien las cosas. Cuidado con que dejen de hacer bien las cosas, sigan abriendo su oído, sigan abriendo su corazón a Dios. Cuidado, ¿verdad? Es una advertencia, no los está juzgando y diciéndoles que ellos no están escuchando, sino que es, ¿verdad?, simplemente una advertencia. Él está más bien, hermanos, dirigiéndose, como ya hemos dicho, este escritor de la carta conocía a estos hebreos, a esta iglesia. No eran unos desconocidos para él. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, la carta a los romanos, Pablo no conocía a los romanos. Pablo nunca estuvo en la iglesia en Roma cuando les escribió la carta a los romanos. Pablo le escribió por lo que había escuchado hablar de la iglesia en Roma. Pablo sabía que los romanos, la iglesia en Roma, era una iglesia, vamos a llamarla así, hermanos, con dos culturas, como a lo mejor lo es esta iglesia, ¿verdad? La cultura anglosajona y la cultura hispana, pues allá eran la cultura, ¿verdad?, de los judíos con la cultura de los gentiles. En Roma era una iglesia, ¿verdad? Pues Roma era la capital del mundo, imagínense el tipo de iglesia que era. Pablo no había estado allá y Pablo les escribe en una manera que él pensaba cuáles temas son los más necesarios para que los judíos y los gentiles escuchen. Pero a diferencia de la carta a los hebreos, este escritor sí conocía a esta iglesia de los hebreos. Él la había pastoreado, a lo mejor él había fundado. Él habla conociendo muy bien a estas personas que formaban parte de la congregación a la cual él envió esta carta. Entonces, no los está juzgando, sino que les quiere seguir advirtiendo y les quiere seguir marcando bien el camino, hermanos. Y entonces, prácticamente, él se dirige a ellos de una manera pastoral, o sea, que los conoce y los exhorta, los anima a prestar atención a la palabra de Dios cuando la oyen. Y les recuerda cómo murieron los israelitas en el desierto. Porque aquí en el verso 5 dice, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés. Aquí es donde les digo que hace las comparaciones, hace las comparativas, porque acuérdense que pues el pueblo de los hebreos conocía muy bien su historia, ellos sabían muy bien lo que le había sucedido anteriormente, ¿verdad?, a sus antepasados. Entonces, prácticamente, hermanos, no da detalles, evita dar detalles porque ya la iglesia conocía muy bien la historia, no era necesario repetirles, ¿verdad?, todo lo que Israel hizo, sino que evita dar detalles, pero sí escoge algunas palabras claves para describir la situación de los israelitas. O sea, no nos da todo el cuento, pero nos da unas cuantas palabras para que recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo en el desierto. Dice que ellos recibieron su justo castigo cuando se rebelaron contra Dios. No pudieron escapar cuando se negaron a obedecer las advertencias de Dios. Llegó el momento en que Dios pronunció el veredicto, ¿verdad?, como un juez, de que toda persona de 20 años hacia abajo, de 20 años, hermanos, hacia arriba, moriría en el desierto. Recuerden este pasaje, nada más. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Ahí está Moisés, Josué y todo el pueblo, hermanos. 600,000 hombres listos para luchar. 600,000 hombres listos para luchar de más de 20 años. Había mucho más jóvenes. Había muchos jóvenes y niños de 20 años hacia abajo, muchos viejitos, había también personas lisiadas, pero no se contaban los hombres que estaban aptos para la ¿qué? Para la guerra. Había 600,000. Ya están ahí para entrar y conquistar la tierra y su corazón duda. Y le dicen a Moisés, Moisés, enviemos espías. No le pareció mal a Moisés, dijo, bueno, pues es una estrategia. Ya saben, hermanos, enviaron a los espías. Enviaron, ¿verdad? Uno de cada tribu, 2 de cada tribu. No recuerdo, creo que eran 2, ¿no? De cada tribu. 2 de cada tribu. Y entonces regresan y dan, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Su reporte. La mayoría dijo, no podemos, son gigantes, tienen ejércitos muy grandes, sus ciudades están muy amuralladas, no vamos a poder con ellos. Solo Josué y Caleb dice,
vamos a ir, los vamos a derrotar y los vamos a comer como pan. Pero los que sí trajeron, no eran 2 hermanos, los 10 que regresaron con temor de los cananeos, dice que contagiaron a todo el pueblo de miedo y no quisieron escuchar la voz de Dios que les había dicho, si entonces eran 12, gracias. Entonces, prefirieron escuchar la voz el pueblo de Israel ¿de quién? De los 10 espías, que escuchar la voz de Dios que les dijo, yo ya les entregué la tierra, yo voy delante de ustedes, yo voy a echar fuera las naciones que viven ahí. Ustedes van a heredar esa tierra porque yo se las doy. Esa voz de Dios el pueblo no la escuchó, sino que escuchó la voz de los espías y dijeron no. El Señor se enoja, ¿verdad? Y les dice, los voy a regresar al desierto. Y los voy a hacer pagar por su desobediencia. Ellos dijeron, no Señor, ahora sí te escuchamos, vamos a ir a luchar. Y ahora el Señor les dice, no vayan porque no voy a ir con ustedes. No Señor, ahora sí vamos. No vayan, van a ser derrotados. No, mira, ahora sí te vamos a obedecer. Y otra vez, hermanos, no escuchan al Señor. Y hacen lo que ellos quieren y son derrotados. Y el Señor les dice, toda esta generación, excepto Josué y Caleb, los voy a asesinar en el desierto. Ya lanzó su veredicto. Ese es el episodio que el escritor de Hebreos quiere traer a la mente de la iglesia diciéndoles, hey, tengan cuidado de no negarse a escuchar a Dios, aquel que habla. ¿Quién habla ahorita? El Hijo. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negaron a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros, dice el escritor de Hebreos, tampoco vamos a escapar si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Entonces, amados, estamos aquí, ¿verdad? Entendiendo que el escritor dice, va a ser imposible escapar si tú no escuchas a Dios. Y como representante de Dios, hermanos, Moisés se los había advertido y se los había repetido a los israelitas. Obedezcan al Señor, escuchen a Dios, hagan lo que el Señor dice. Muchas veces Moisés les decía al pueblo, pero se negaron a escuchar, ¿verdad? Al mensajero, a Moisés. No quisieron darse cuenta, hermanos, de que al rechazar la palabra de Dios es equivalente a rechazar a Dios. Aquí tenemos que entender, hermanos. Por ejemplo, a la Biblia la conocemos como la palabra de Dios o las escrituras, ¿verdad? Hace rato en la tarde estábamos hablando precisamente de eso. Es muy interesante. Si hacemos un breve resumen, híjole, el tiempo vuela. Pero, es decir, si usted se pone a pensar, el lenguaje y la escritura no son inventos humanos, ¿sí? No empezaron unos cavernícolas ahí en las cavernas a hacer tachitas y circulitos. No, Señor. Dios le entregó al hombre, hermanos, desde el principio, conocimiento y sabiduría. ¿Por qué se lo digo? Porque desde el capítulo que es 5 de Génesis, podemos ver, hermanos, cómo es que el Señor más adelante confunde su lengua y les da los idiomas. Los idiomas no es porque un conjunto de cavernícolas se fue para un lado y otros para otro lado y pues entonces empezaron a desarrollar el español y el inglés no. Desde el principio Dios les da ¿qué? Idiomas. Desde el principio Dios, hermanos, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, y entonces Dios dijo, hágase ¿qué? O manifiéstese la luz. Cuando entendemos que Dios dijo, es porque Dios habló. Y si Dios habla, es un lenguaje que puede entender su creación y puede entender los ángeles y los seres celestiales. Y si decimos que Dios hablaba con el hombre en Edén, quiere decir que Dios tenía un lenguaje que enseñó al hombre. Por consiguiente, ese lenguaje también se puede escribir.
Y de esa manera, hermanos, podemos entender que Dios desde el principio le dio al hombre su palabra y el hombre la podía, ¿qué? Entender y escribir. Dios sabía, hermanos, de antemano que el hombre íbamos a necesitar precisamente su palabra escrita. Acuérdense que dice que, y ya leímos esto hace como 2 semanas, que los libros, ninguno, dice, solamente los que están escritos en los libros, ¿verdad? Dice, ustedes han llegado, verso 23, a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde se originó la escritura, hermanos? No fueron los babilónicos, ¿verdad? Que hicieron las primeras tablillas. Ellos no originaron la escritura ni el lenguaje. En los cielos fue original el lenguaje y la escritura. Ya nuestros nombres estaban escritos desde antes, hermanos, de la fundación del mundo. Entonces, entendemos que a través de lo que Dios nos dio, podemos entender que Él nos dejó su palabra escrita, y cuando leemos la palabra de Dios, es literalmente su voz, ¿qué? Hablando. Y aquí entonces la advertencia que el escritor está dando es, cuidado, porque los israelitas no quisieron entender que lo que Moisés hablaba, que lo que en el pacto Dios le había dado escrito, ¿verdad? Los 10 mandamientos con su dedo los escribió el Señor, hermanos. Al rechazar la ley, al rechazar lo que Moisés les está diciendo por medio de Dios, no rechazan a Moisés ni rechazan la ley. ¿A quién rechazan? A Dios mismo. El mismo ejemplo sucede con el profeta Samuel. Cuando ya Samuel era viejo, hermanos, el pueblo de Israel le dice, Samuel, queremos un rey. Samuel se enoja, hermanos, y les reclama, ¿verdad? Y luego va con el Señor y le dice, Señor, tu pueblo quiere un rey, Señor. Están locos, tú eres su rey. Y el Señor le dice, Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti. ¿Me están rechazando? A mí. Aquí es lo mismo, hermanos. Si nosotros no le damos a la Biblia, a las Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? No le damos la autenticidad, el valor y el crédito que esto salió de la boca de Dios, pues entonces estamos haciendo precisamente lo que el escritor de Hebreos no quiere que hagamos. Estamos cerrando los oídos, el corazón, la mente hacia la voz de Dios. Entonces, amados, si la historia revela que las temibles consecuencias de la rebelión de Israel en el desierto no pudieron escapar de no escuchar la voz de Dios, pregunta, ¿cuánto menos escaparemos nosotros? Es decir, al Señor no se le pasa nada. Si ellos, que fue su pueblo amado, que los hizo florecer, hermanos, que los sacó con mano poderosa, que les abrió el mar, que se presentó delante de ellos de Sinaí, no los perdonó, ¿por qué si nos va a perdonar a nosotros si negamos a escuchar su voz? Si nos arrepentimos delante de Él, nos va a perdonar. Pero si nos negamos a escuchar su voz, va a suceder lo mismo que sucedió con Israel en aquel entonces. El escritor, hermanos, se incluye en la comparación, ¿verdad? Y comunica este pensamiento en forma de una condición. Si nos apartamos del que nos advierte desde el cielo, o sea, dice, si rechazamos a aquel, ¿verdad?, que nos habla desde el cielo, pues entonces es una advertencia. Si no escuchamos, si nos apartamos de aquel que nos habla desde el cielo, nos va a suceder lo mismo, ¿verdad?, que Israel. Si no escuchamos la voz de Jesús, que nos advierte desde el cielo, es todavía menos posible de escapar. O sea, si los israelitas, hermanos, rechazaron a Moisés y el Señor, ¿verdad?, los ejecutó. Ahora, con mayor razón, si nos rechazamos al Hijo, debería ser peor, ¿no?, el castigo. Si ellos rechazaron al profeta y nosotros rechazamos a Dios, va a ser peor que el castigo. Porque aquí estamos hablando de un castigo eterno, no nada más de un castigo, ¿verdad?, temporal, terrenal, de una muerte física,
sino de una muerte eterna. Entonces, aquí es donde se establece ese contraste entre la revelación fragmentada de Dios, o sea que Dios le revelaba unas cosas a los profetas, mas no les revelaba todo. Hace una comparación entre la revelación fragmentada de Dios, comunicada al pueblo por Moisés en la tierra, y la revelación plena de Jesucristo. Aquí fíjense, hace otra comparación entre la profecía. El Hijo es una revelación o una profecía y revelación plena, completa. Y a Moisés, hermanos, le es dada una revelación fragmentada, o sea, en fragmentos. Este lado de la balanza pesa muchísimo más. Esto pesa mucho más que esto. Y ahí la advertencia es, si a estos no los perdonó, ¿ustedes creen que a nosotros nos va a perdonar? Si esto tiene más peso. Claro que no. Esa es la advertencia. Eso es lo que quiere, ¿verdad?, establecer y que la iglesia entienda. Y prácticamente, hermanos, dice aquí, Dios comunicaba, ¿verdad?, esta revelación fragmentada a Moisés en la tierra, y a Jesús, ¿verdad?, nos dio la plena revelación, que inclusive dice el escritor de Hebreos, dice, primeramente anunciada por el Señor. Si vamos a Hebreos capítulo 2, verso 3, hay un poquito antes, vemos desde el principio, desde el 1, hermanos, capítulo 1, dice, hace mucho tiempo, Hebreos 1:1, habló Dios muchas veces, fragmentadamente, ¿verdad? O sea, le habló al profeta Isaías unas cosas, al profeta Daniel otras cosas, al profeta Ageo otras cosas, al profeta Jonás otras cosas. O sea, Dios habló en fragmentos. Dios hace mucho tiempo habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas. Verso 2, pero ahora en los últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha. ¿Por qué se sentó? Porque ya ahora la terminó. Dice, sentó a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que le dio es superior al nombre de ellos. Entonces, vemos, hermanos, que desde el principio lo que quiere fundamentar el escritor de Hebreos es que el Hijo es el que tiene la autoridad, el Hijo es el que tiene, ¿verdad?, el nuevo pacto, el Hijo es el que tiene la revelación y la profecía completa. El Hijo es el único que agrada al Padre, ¿verdad? Lo demás era sombra, lo demás era una manera, ¿verdad?, de que Él primero nos preparó para después recibir toda la plenitud. Entonces, hermanos, ciertamente pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. Jesús continúa hablándole a su pueblo por medio de sus siervos, los ministros del Evangelio, ya que en estos últimos días, ya leímos, nos ha hablado Dios y continúa haciéndolo por medio del Hijo. Es decir, yo no puedo enseñar, hermanos, lo que no sé y lo que no entiendo. Yo no puedo explicar lo que mi mente y lo que mi espíritu no comprende. No puedo interpretar yo. El que interpreta es el Espíritu, el que enseña es el Espíritu, el que capacita es el Espíritu. No es el hombre quien tiene la capacidad de interpretar y enseñar correctamente la palabra de Dios, sino es el mismo ¿qué? El mismo Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Es por medio del Espíritu. El Señor Jesús le promete a sus discípulos, he aquí yo me voy, pero les conviene que me vaya, porque entonces les enviaré a otro Consolador, el cual les enseñará y les recordará todas las cosas que yo he dicho. En el libro de los Hechos, cuando vayan a ser juzgados delante de las autoridades, no se preocupen de qué van a hablar, porque el Espíritu les dará ¿qué? ¿Qué hablar? Entonces vamos viendo que, hermanos,
el Señor siempre ha utilizado, ¿verdad?, a los mensajeros, ángeles, profetas. Hoy en día, ¿verdad? Bueno, Él escogió a sus apóstoles, los envió, les dijo, vayan y prediquen el evangelio. O sea, eso es hablar la palabra de Dios. Enséñenle las cosas que yo les he dicho, bautícenlos en mi nombre para que reciban el perdón de pecados. Entonces vemos que los apóstoles, hermanos, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros continúan con el mensaje de la palabra de Dios hacia el pueblo de Dios, que es la iglesia. Si la iglesia se niega a escuchar a los hombres de Dios que hablan su palabra, porque hay muchos hombres que no hablan la palabra de Dios, pero si se niegan a escuchar a los que hablan la palabra de Dios, no se están negando a escuchar a un pastor o a un hombre, sino se están negando a escuchar ¿a quién? A Dios mismo, ¿sí? Porque aquí lo que estamos hablando es del Hijo, hermanos. Ya no estamos hablando de la ley, ya no estamos hablando de un pacto, ¿verdad?, con Abraham, ya no estamos hablando de un sacrificio en un altar, de un cordero. Estamos hablando de la obra redentora del Hijo. Estamos enseñando a Cristo. Pablo dijo, mi predicación es Cristo, ¿qué? Crucificado. Una y otra vez, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, ¿verdad? Y empieza a decirnos, a los filipenses les dice, oro porque reciban entendimiento y conocimiento, que entiendan y comprendan cuál es lo que más le da gozo al Señor y lo exalta, que es el que ustedes puedan recibir y reproducir el carácter justo de Jesucristo. Ese es el fruto que el Padre busca. Entonces Pablo habla del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo. Entonces, si el mensajero habla del Hijo y tú rechazas el mensaje, ¿verdad?, del Hijo, estás realmente rechazando a Dios y no el hombre, hermanos. Y continúa con la comparativa, verso 26. Entonces estamos en la página 157, mero abajo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Entonces, vemos cómo continúa con la comparativa, ¿verdad? La tierra o el Sinaí y los cielos. El escritor nuevamente, ¿verdad?, recuerda a los lectores de la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Por medio de numerosas secciones escogidas, acuérdense que siempre el escritor de Hebreos agarraba una partecita del Antiguo Testamento y la traía. Agarraba otra parte de la historia y la traía. Agarraba otra parte de la experiencia de Israel y la traía al presente. Tomaba ciertas, ¿verdad?, partes del Antiguo Testamento y la historia y los traía al presente para enseñar, ¿verdad?, lo que ahora el Hijo quería poner en el corazón de la iglesia, hermanos. Prácticamente el pueblo de Israel habían aprendido que el temblor de las montañas, cuando Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos, fue un evento extraordinario. O sea, no tembló la tierra, hermanos, porque se movieron las placas tectónicas. Cuando el Sinaí tembló es porque Dios, ¿qué? Habló. La voz de Dios hizo temblar, ¿verdad?, conmover la tierra, conmovió, ¿verdad?, el monte se cimbró, hermanos, con la voz de Dios, literalmente. El que habla ahí es obviamente Dios, hermanos, aquel cuya palabra sacudió la montaña y hizo que el pueblo de Israel temblara de miedo. Esa misma voz también da una promesa que tiene un significado recurrente y permanente. O sea, la voz que tembló en el Sinaí, ahora también, ¿verdad?, en Ageo capítulo 2, porque esa es la referencia aquí donde dice, leímos el verso 26, que Dios hizo una promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere al pasaje de Ageo 2, versos 6 y 7. El escritor de Hebreos está citando a Ageo, donde Dios hace esa promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Dios dijo por medio de Ageo, hermanos, esto. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traeré los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. A eso se está haciendo referencia el escritor de Hebreos, que Dios hizo una promesa de que volvería a hacer temblar, hermanos, la tierra, pero ahora dice, haré temblar los cielos. Entonces, aquí, específicamente aquí, hermanos, está hablando todavía del templo que existía, el templo que pues reedificó Esdras. ¿Quién fue el que reedificó el templo de Salomón?
Esdras. Esdras y Nehemías, sí, porque acuérdense, lo construye Salomón la primera vez, pero luego Babilonia viene y lo destruye. Después lo reconstruyen Nehemías y Esdras. Entonces, es el templo que está en Jerusalén. Todavía en ese tiempo, ¿verdad? Estaba levantado, pero es una profecía que está hablando de los tiempos, ¿verdad? Aquellos, y también de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque es una profecía mesiánica. Esto se refiere cuando Jesucristo vino. Ahorita lo vamos a ver bien, hermanos. Acuérdense que cuando Cristo murió, ¿qué fue sacudido? Hubo un ¿qué? Un gran terremoto, un gran temblor. El velo se partió, ¿verdad? De arriba abajo en la ciudad de Jerusalén. Las piedras se partieron. El Señor hizo temblar la tierra y los cielos. Fueron conmovidos cuando Jesucristo vino, entregó su vida, ¿verdad? Entonces, aquí, a este pasaje de Ageo 2:7, hermanos, los rabinos estudiosos judíos, ¿verdad?, indican que este era un pasaje que se le adjudicaba a cuando el Mesías vendría. Entonces, el profeta Ageo predijo un sacudimiento de los cielos y de la tierra. El escritor, hermanos, va transponiendo, comparando los términos cielos y tierra para demostrar la secuencia del efecto de la obra de Cristo. De los cielos, Dios hace temblar la tierra. No tiembla primero la tierra y luego los cielos, ¿verdad? Sino empieza el Señor con la obra en los cielos y tierra o se sacude la tierra. La tierra se sacude cuando Cristo muere y cuando Cristo resucitó. Porque inclusive dice que de las tumbas salieron muchos que resucitaron. Cuando el Señor resucita, ¿verdad? Entonces, vemos mucho más importante que la predicación del Evangelio, hermanos, y cuando el Espíritu Santo se derrama, sacudieron el mundo. Estamos hablando aquí también en lo espiritual. O sea, cambiaron y sacudieron por completo cómo la gente vivía, la gente creía, la gente, ¿verdad?, cambió y fue transformada en su mente y en sus corazones. Los cielos también experimentaron cambios y hablamos hace rato de esto. Ahorita, la semana pasada vimos, ¿verdad?, ahí en Hebreos 12, donde dice que ustedes han llegado al monte Sión, la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, donde incontables miles de ángeles se han reunido llenos de gozo, han llegado a la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo, han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas, han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo, que han sido perfeccionados, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, entre Dios y la gente, también han llegado a la sangre rociada, que habla del perdón en el lugar que claman por venganza con la sangre de Abel. Todo esto toma vida ¿dónde? En los cielos. Han llegado allá. Allá arriba está la multitud de ángeles, está la multitud, ¿verdad?, de los santos, de los primogénitos de Dios. Están los poderes celestiales, están los arcángeles, serafines, querubines, están los 24 tronos. Amados, los cielos también son conmovidos por lo que Dios hace. Conmovidos quiere decir, ¿verdad? O sea, hay una revolución también en los cielos cuando Dios hace algo en la tierra. Por eso dice que se moverán los cielos y la tierra. Debemos entender, porque a veces creemos que el cielo es algo nada más espiritual. O sea, que no existe en un ámbito material. El cielo es espiritual y material, hermanos, porque es un lugar. Comentábamos esto hace rato, decíamos, ¿para qué Dios necesita un lugar donde existir si Dios es espíritu? El espíritu no necesita un lugar donde existir. Pero la creación que Dios se hizo para sí mismo, necesitamos un lugar donde existir. Y Dios no quiere existir lejos de su creación. ¿Qué hace el Señor? Hace los cielos. En el principio de los principios Dios creó los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para Él existir junto con su ¿qué? Con su creación. Él, ¿verdad?, se manifiesta de una manera que su creación lo pueda sentir, ver y escuchar. Dios no necesita ser escuchado,
¿para qué Dios necesita ser escuchado? Él existe en sí mismo, es el eterno, es el que será por siempre como será. Pero cuando el Señor crea los cielos y la tierra, hermanos, entonces está hablando que creó algo que no existía para poder entonces tener comunión con su ¿qué? Con su creación. Y el cielo es su morada, o sea, el cielo es su casa, no porque la necesite. La creación necesitamos la habitación de Dios, nosotros necesitamos dónde convivir con Él. El Señor hizo un huerto en Edén, puso, ¿verdad?, al hombre en ese huerto y en ese lugar Él convivía. ¿Con quién? Con Adán. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que los cielos es un lugar, hermanos, como el infierno es un lugar físico y espiritual, el cielo es un lugar físico y espiritual. Y aquí tenemos que entender, ¿verdad?, que es donde el Señor mora y vive y nos invita y dice el Señor Jesucristo, he aquí yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, está hablando de presencia y de ser físico, ustedes también estén. Entonces, aquí vemos que los cielos, hermanos, también se conmueven, o sea, son un lugar donde el Señor y su gloria existen y el cielo y la tierra están conectados. La tierra es los estrados de Dios, o sea, donde el Señor pone su gloria, donde el Señor pone sus pies, donde el Señor, ¿verdad?, está Él prácticamente encima de la tierra. Entonces vemos, hermanos, que los ángeles, las huestes, cantaron alabanzas acerca de Cristo. Los ángeles se regocijaron cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles son enviados para atender las necesidades de los creyentes en la tierra. Los ángeles anhelan investigar el misterio de la salvación. Dice también que cuando fueron creados los cielos y la tierra, y luego el Señor iba creando, ¿verdad?, las cosas, los ángeles se regocijaban de ver cómo el Señor hacía las cosas. O sea, el cielo también es un lugar, hermanos, donde hay sentimientos y emociones hermosos. No hay llanto, no hay dolor, pero hay gozo, hay paz, alegría. Entonces, es un lugar, hermanos, que también se mueve, ¿verdad? No que se mueve, que cambia, sino que siente, ¿verdad?, lo que Dios mismo hace. Así es que verso 27 nos da el significado o la interpretación de lo que está hablando aquí el autor. El verso 27 dice, eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, ¿verdad? Es decir, sabemos que Dios creó la tierra, la creó perfecta, hermanos, para que habitáramos en ella, pero nuestro pecado maldijo la creación. Dice el apóstol Pablo, toda la creación grita, gime, quiere ser restaurada a su original. La creación quiere volver, ¿verdad?, a que el Creador, hermanos, habite plenamente en ella con su santidad y que nada maldito haya en ella. Por eso el Señor Jesús dice, Apocalipsis dice, entonces la nueva Jerusalén, hermanos, descenderá y habitará entre nosotros. Y dice, nada impuro puede entrar ¿a dónde? A ese lugar. La tierra será un lugar eterno junto con el cielo, hermanos, para los hijos de Dios. El hombre nuevamente habitando con el Padre, ¿verdad? Con el cielo y la tierra juntos, como al principio, cuando había una comunión perfecta. Y ya la tierra, por eso el Señor dice, y haré cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces ahí es donde vemos, amados, que toda la creación va a ser removida y solo va a permanecer lo que no cambia, lo que ya va a quedar permanente, que es esta morada donde vamos a estar nosotros con Dios. Aquí de vez en cuando el escritor, hermanos, aporta algo así como un comentario acerca de lo que él está haciendo. Agarra aquí, por ejemplo, la cita de Ageo, que vimos que el Señor promete, ¿verdad?, que va a temblar los cielos, la tierra, los océanos, que hará temblar las naciones. Agarra, nos da la enseñanza y luego hace un comentario él mismo, como que él mismo se está explicando para que la gente lo entienda. Entonces aquí explica diciendo que las cosas creadas van a ser sacudidas y por eso son temporales, van a ser removidas. Las cosas permanentes son las que no pueden ser sacudidas.
¿Qué tipo de comentario es este? En primer lugar, el escritor, hermanos, comenta acerca de la cita de Ageo 2:6, la que seguimos. Y luego, en segundo lugar, en el griego en el que se escribe, ¿verdad? Pues parte de el libro de los Hebreos y lo que es, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, él les recuerda a los lectores que lo que se remueve se quita. Se traduce como un cambio. Dice, por ejemplo, porque cuando hay un cambio de sacerdocio, debe haber un cambio de ley. Hebreos 7:12. Está hablándonos, ¿verdad?, aquí de que la ley, hermanos, pues ya no va a existir en los cielos. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado ¿qué? Porque todo va a ser perfecto. Entonces, cuando se refiere que va a haber un cambio, es porque no es algo que va a quedar inconmovible. Lo inconmovible es lo que no se mueve, lo que no necesita ser removido. Aquí nos dice, pero cuando hay un cambio de sacerdocio, debe también haber un cambio de ley. Prácticamente el sacerdocio levítico, hermanos, el que estaba, ¿verdad?, en el pueblo de Israel con Aarón y sus hijos, es un ejemplo de las cosas temporales. Ya no necesitamos sacerdotes humanos. No necesitamos que un pastor vaya y degolle un cordero, ¿verdad?, y que lo eleve a Dios en sacrificio por nosotros. Tenemos un solo sumo sacerdote, que es ¿quién? El Hijo, que ya una vez y para siempre, Él es sumo sacerdote, pero también es cordero, porque Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya no ocupamos un sacerdocio como lo hicieron, ¿verdad?, en el tiempo de Israel, sino que fue removido ese sacerdocio y fue cambiado por un sacerdocio eterno que no se va a mover, que es el sacerdocio del Señor Jesús. Entonces, lo que el Señor va a sacudir es todo lo que es temporal nada más, lo que tiene un cumplimiento y ya no se necesita, pero lo que permanece, hermanos, es lo que jamás, ¿verdad?, será conmovido. Entonces, prácticamente, hermanos, llega a su fin, se reemplaza por el sacerdocio eterno de Cristo. Asimismo, el profeta Isaías prevé el fin de este mundo presente cuando informa que el Señor soberano dice, esto es Isaías 65:17, miren, crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la memoria. Otra vez el Señor habla, ¿verdad, hermano Felipe? Pues dice que cuando vamos al cielo vamos con cuerpos transformados. Un nuevo nombre, nuevas vestiduras, nuevos cuerpos, un nuevo ser por completo. Ya no hay memorias. Y esto es muy importante, fíjense, hay que subrayar ese verso en la Biblia, hermanos. Fíjense, le voy a decir por qué. Esta pregunta me la han hecho varias veces. Las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la memoria. Vamos a ser sinceros. Parte de nuestra familia que amamos no se entregarán a Cristo o no se entregaron a Cristo. Tal vez papá, mamá, tal vez va a ser un hijo, una hija. Y entonces nosotros que estamos vivos y sabemos que esa persona no se entregó al Señor, entonces tenemos una tristeza en nuestro corazón. Y decimos, ¿por qué mi padre, mi madre, o mi hermano, o mi hijo, o mi hija, por qué no se entregó al Señor? Va a estar sufriendo eternamente en el infierno. Y entonces hay ese pensamiento y me han preguntado, dice, pastor, pero ¿cómo yo voy a estar feliz en el cielo sabiendo que mi hijo o mi hija se fue al infierno? Es una pregunta válida, Pero entonces la contestación es Isaías 65:17. Las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la ¿qué? Tú no te vas a acordar que tienes un padre, una madre, un hijo, una hija en el infierno. ¿Eso va a ser qué? Quitado de tu memoria. Porque si no, eternamente, hermanos, vas a estar sufriendo en el cielo. En lugar de, ahí no habrá llanto, tristeza, dolor ni necesidad. ¿Qué pasa en el infierno, hermanos? Lo contrario. En el infierno, hermanos, el gusano que nunca termina
atormentará por siempre y para siempre a aquellos que rechazaron al Señor, y sus pecados siempre van a traer dolor, culpabilidad, sufrimiento, juicio con ellos. Es algo terrible, terrible. El Señor Jesús lo describe y dice, ahí será un crujir, ¿verdad? Un llorar y crujir de dientes. O sea, es algo, es una carga en el alma y en el espíritu, y un dolor en el cuerpo que va a ser eterno, hermanos. Pero en el cielo pasa lo contrario. No recordaremos más. Creo y me imagino yo la escena así, por lo que dice ahí, donde dice que el Señor enjugará nuestras lágrimas. O sea, al parecer, o sea, la escena como que yo me la imagino, recién estemos entrando al cielo, parece que sí vamos a traer sentimiento. Y al parecer, llegando, al recibirnos el Señor, dice que limpiará nuestras lágrimas. Y yo creo que al limpiar nuestras lágrimas, también va a limpiar la memoria y los recuerdos. Y ahí ya no habrá más llanto, dolor, tristeza, ni necesidad. ¿Quién dice aleluya? No, hermanos. Por eso dice, hasta que la muerte nos separe. Aquí lo hermoso es que Cristo sí va a estar con su esposa eternamente. Pero una esposa perfecta con un esposo perfecto. ¿Sí? O sea, ajá. Claro. Con nuestra familia. Entonces, sí, y yo me quedé con esa duda porque digo, si la palabra dice que yo voy a ser transformada, que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, ¿verdad? Que voy a ser semejante a los ángeles. O sea, yo me puse a pensar en todo eso. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que él es Manuel? Sí, porque, sí, no. Se supone que yo ya soy semejante a los ángeles. Sí. Ya no, este cuerpo Cindy ya no va a subir al cielo porque este cuerpo es pecaminoso. Acuérdense lo que vimos, espíritu, alma y cuerpo. Acuérdense que lo que realmente nos da identidad no es el cuerpo. Lo que nos da la identidad, quiénes somos realmente, es el alma. El alma es nuestro ser. Acuérdate. Las almas van a reconocerse entre sí. Acuérdate, fíjate. Dice, o sea, usted es un dicho. Somos lo que pensamos. Tú no eres o yo soy porque sea alto o chaparro. No soy como soy interiormente. El cuerpo exterioriza lo que hay interiormente. Porque de vuestro corazón habla la boca. En realidad somos lo que somos en el alma, en los pensamientos, sentimientos, emociones. Eso es nuestra identidad. Eso es el ser. El ser interior es el ser eterno. Por eso este cuerpo se va a hacer polvo. Y el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero el alma, el ser, lo que somos, eso es lo que Dios nos regaló eterno. Parte de Él. Ajá. Pero la alma atormentada, dice la palabra almas atormentadas, puede ir al cielo o puede ir al infierno. Y el otro, que es el espíritu, pues sí, porque acuérdense que el espíritu es el espíritu de vida, el ruaj. Lo que Dios nos dio para poder existir en lo físico. Pero el alma es lo que Dios nos dio personalmente para existir en el espíritu, en lo espiritual. El alma de cada uno, todos tenemos el Espíritu de Dios porque estamos vivos. En el aspecto, ¿verdad?, que somos creación. Pero el alma es prácticamente el ser espiritual personal que Dios nos dio. Pero esa alma necesita un cuerpo, una carpa, una vestimenta. Este cuerpo dijimos que es una carpa. Por eso el Señor nos dará otra carpa, para que nuestra alma pueda ocupar, ¿verdad?, ahora sí una carpa semejante a la de Él, eterna, llena de gloria. La palabra en Génesis es
la mejor traducción en lugar de un ser viviente, y fue un ser viviente, es como y fue un alma viviente. Es una correcta traducción de Génesis. Sí, o sea, el alma tomó vida en un cuerpo, pero en sí, ¿verdad? El alma es lo que es para siempre. Entonces ahí, Cindy, regresando, sí, las almas nos vamos a reconocer, porque si los cuerpos van a ser nuevos, ¿cómo voy a reconocer un cuerpo? Decía un maestro mío, dice, yo creo que el Señor me va a dar la cara de Luis Miguel con el cuerpo de Ricky Martin, dice, yo así me imagino, dice. Digo, no, o sea, ¿para qué queremos cuerpos musculosos ahí arriba? No. Es otro ámbito, otro enfoque por completo. Lo que sí es que sí vamos a reconocernos, porque vemos muy claramente. Pero sí debemos atraer alas. No, las alas, hermana, eso no, sí. No, es buena pregunta. ¿De dónde vienen las alas? No vemos, los querubines vemos que tienen alas, los querubines, pero nunca vemos que los ángeles tienen alas. Jamás. En la Biblia no menciona que los ángeles tienen alas. Dice que los querubines que están delante de la presencia de Dios, dice que ellos tienen alas, pero ellos no salen de la presencia de Dios. Los ángeles son los que vienen y van. Pero lo de las alas son ya un cuento de la Iglesia Católica, pero necesitamos entender, ¿verdad?, que aquí seremos semejantes al Señor, y aquí la semejanza es la gloria y la necesidad que ya no tendremos física. O sea, acá atención, ya no tendremos ninguna necesidad física como la tenemos hoy, ¿verdad? No nos vamos a cansar, no vamos a tener la necesidad de dormir, no habrá noche. Entonces es otra existencia, hermanos, es otra existencia que ahorita no comprendemos, que nada más se nos habla para tener la expectativa y el deseo y el anhelo de ir allá, ¿verdad? Pero aquí lo bonito es, sí, a los que estén en el cielo sí los vamos a poder reconocer, pero no vamos a extrañar a los que no estén, ¿sí? No vamos a extrañar a los que no estén. Como la esencia que nosotros tenemos, por ejemplo, si estamos en el mundo, por decir en una convención, y hay verdaderos cristianos que por decir se les nota la cristianidad, ¿verdad? O ser hijos de Dios que están basados en hechos, mostrando hechos en el amor. Quizás en una convención entre gente del mundo y gente, ¿verdad?, de Dios, Cristo. te reconoces. Cuando vas a un lugar te reconoces, y es va a ser una onza, me imagino, de lo mismo, la esencia. Bueno, en cierta parte sí. Por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, en la universidad, pues viajábamos mucho con mi papá para campamentos y convenciones y todo eso, y pues nos quedábamos mucho casi nunca nos quedábamos en hotel, siempre eran en casa de otros hermanos. Entonces, de repente, un amigo, yo nunca me había puesto a pensar en esto, un amigo me dice, oye, pues ustedes tendrán mucha lana, ¿no? Porque viajan bastante. Dije, no, pero pues viajamos en la camioneta, o sea, en el carro de mi papá. Sí, pero hay el hotel y el restaurante y todo eso. Le digo, no, nos quedamos en las casas de los hermanos. ¿De cuáles hermanos? Pues los hermanos de la iglesia. Ay, ¿a poco conocen gente por donde sea? Le digo, pues fíjate que aunque no nos conozcan, como sabemos que somos hermanos, ¿verdad?, nos abren su casa y todo. ¿A poco nomás porque eres cristiano ya otro cristiano te abre su casa? Le digo, pues sí. Dice, ay, si llega un católico a mi puerta y me toca, soy católico, ¿me dejas quedarme aquí? Yo no le abro, me dice él. Y yo no había pensado en eso, es parecido a lo que dice Mario, es decir, ¿cuántas veces, pues aquí están mis papás, viajamos, hermanos, vamos a una iglesia que nos invitan, y luego los hermanos, váyanse a la casa, hermanos, quédense ahí, no los conocemos a ellos, ni ellos a nosotros, y nos abren la puerta de su casa? ¿Por qué? Es precisamente, ¿verdad?, porque el Espíritu dice, habla a nuestro espíritu, ¿sí?, de cierta manera, y comprendemos quién es del Señor, ¿verdad? Podemos tener ese sentir, el Espíritu, no un sexto sentido. Aquí no estamos hablando de que, ay, las mujeres tienen un sexto sentido y ellas pueden. No. Aquí estamos hablando del Espíritu, habla el Espíritu, ¿sí? El Espíritu es el que discierne, el Espíritu es el que comprende, el Espíritu es el que puede pesar los frutos de otro, ¿verdad?, que también tiene el Espíritu del Señor.
y también el fruto de la carne. Ahora, hermanos, pues el cielo es un misterio que todavía para nosotros no nos es dado. Inclusive el apóstol Pablo no nos habla mucho del cielo, aunque él fue, pero la certeza es que ahí estará el Señor, que nos vamos a reconocer, que no vamos a extrañar ni vamos a lamentarnos por lo pasado, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Todo eso va a ser removido, hermanos, por eso está hablando el escritor de Hebreos, las cosas que no son eternas, que son pasajeras, van a ser ¿qué? Quitadas. En este caso, eliminado por completo. La tristeza, exacto, van a eliminarse. Por eso dice, las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la memoria. Qué hermoso, o sea, porque si no, hermanos, estuviéramos atormentados por siempre y para siempre, llenos de culpa frente al santo, ¿verdad? Y por aquellos que no lo lograron. Imagínense, sería una tristeza muy grande estar llore y llore por hijos, padres, parientes que no llegaron. Sería una tortura más que un gozo eterno, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es hermoso. Vamos a avanzar para terminar, hermanos. Entonces, prácticamente, hermanos, verso 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Qué declaración más grande, hermanos. Hay una frase que dice mucho el hermano Jorge, dice, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y muchas veces se predica mucho de la primera parte, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo. Y sí, Cristo nos ama, pero también Cristo te va a juzgar. Cristo, ¿verdad?, te va a hacer pagar por tus pecados si no aceptaste el regalo de la salvación. Y aquí es donde entonces dice él, ya que recibimos un reino que no se va a mover, seamos agradecidos, agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Qué declaración, hermanos? Tenemos un reino, ¿verdad? Y hemos recibido un reino que no se va a terminar. Si hay un reino, entonces también hay un rey. Y un rey, hermanos, hace evidente su autoridad a los que son sus súbditos, en este caso nosotros que somos esclavos de Jesucristo, ¿verdad? Ya que aquellos son parte de su reino, o sea, nosotros somos parte del reino de Dios. El Señor Jesucristo, bueno, empieza Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y solamente los violentos lo arrebatan, o sea, entran a él. Y entonces, amados, hemos recibido un reino, una autoridad. El Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, les dice a los apóstoles, toda autoridad me es dada, por lo tanto ustedes vayan. Se nos da la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué predicamos? No porque Caleb es santo, bueno y puro, un ángel y un alma de Dios, pregúntale a mi esposa, no lo soy. Sino que Caleb puede predicar porque Dios ha dado ¿qué? Autoridad de hacerlo. Y aquí es donde entonces ese rey nos ha hecho parte de su reino y nos ha dado autoridad, hermanos. En otras palabras, recibimos la administración de Jesucristo, nosotros somos sus siervos. El escritor de Hebreos ya ha mencionado que nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, lo vimos la semana pasada. Esa relación de pacto, hermanos, se vuelve realidad cuando recibimos el reino, el gobierno de Cristo. Como dice uno de los dichos fieles, si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Cristo. Según de Timoteo 2:12. El Señor Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la ¿qué? Corona. Está hablando de autoridad, reino, de vida. Hermanos, esto no debe sorprendernos, ya que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se revela que los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre. Daniel, el profeta, habla de esto y también el apóstol Juan en Apocalipsis. Jesús nos confiere un reino y nos concede el honor de sentarnos sobre tronos. El reino que recibimos es un reino inconmovible, permanece para siempre, es eterno. De ahí que aquellos que estén en el reino no pueden ser sacudidos, permanecen para siempre y participan de la eternidad. Aquí el Señor por eso dice, no os hagáis tesoros, ¿dónde?
donde Elohim y donde los ladrones pueden robar, sino hagan tesoros ¿dónde? En el cielo, donde duran para siempre. Hermanos, los privilegios que Cristo le concede a su pueblo son increíblemente ricos. No merecemos nada, pero por gracia se nos dan muchas promesas hermosas. Muchas promesas que ni nos imaginamos, hermanos, cuán maravillosas son. Podemos, ¿verdad?, hablar de ellas, pero no vamos a poder acertar hasta que estemos ahí. Dios le dijo a los israelitas en el monte Sinaí que si ellos guardaban su pacto, ellos serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese reino, sin embargo, hermanos, llegó a su fin porque era temporal. Qué diferente es esto para nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento, que estamos en el nuevo pacto. Nosotros recibimos un reino que no puede ser sacudido. Además nos encontraremos, ¿verdad? Y nos encontramos en el proceso de recibir un reino inamovible. Jesús nos enseñó a orar pidiendo la venida del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase, ¿verdad?, su voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Su reino, hermanos, está aquí, ya vino. Al mismo tiempo, admitimos que no ha llegado. Está aquí, hermanos, está presente, pero en nosotros todavía está el tiempo en que el Señor manifestará su reino a todos y lo establecerá, y ya nadie que no es parte de este reino no estará. Todavía no llega a ese punto, pero sí está ya aquí el reino. Este reino, hermanos, lo vamos a recibir nosotros, un reino que no puede ser sacudido. 5 minutos más, terminamos. Además nos encontramos, hermanos, también en un tiempo donde prácticamente ya el Rey hizo todo por nosotros. Nosotros nada más tenemos que seguir fielmente las pisadas de ese Rey, las palabras que Él nos deja. Nosotros no tenemos que conquistar, el reino ya lo conquistó por nosotros, ya venció a los enemigos. Dice el apóstol Pablo, ya los exhibió públicamente en la cruz. La muerte está vencida, el pecado que cometimos está vencido, el acusador está vencido, hermanos. Es un reino que ya se nos entrega y que tenemos nada más que permanecer en él. Amados, a causa del reconocimiento real que recibimos, se nos exhorta a dar gracias, seamos agradecidos. Por eso dice aquí, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios. La traducción literal de esta frase es tengamos gracia, o sea, seamos agraciados con Dios, démosle gracias, vivamos para Él. Esto prácticamente, hermanos, nos indica una expresión que es dar gracias, o sea, tener gracia, que vivamos una vida de gratitud, dice el escritor, que adoremos a Dios, que lo hagamos, ¿verdad?, con temor, con temblor, que adoremos y que también agradezcamos a Dios en la manera que Dios le agrada, no nada más los domingos, ¿verdad?, no nada más los tiempos de reunión o los tiempos donde los demás me pueden ver, sino adorar a Dios. Dice que Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad, en lo secreto, en lo íntimo, hermanos. Y terminamos, ¿cómo podemos adorar aceptablemente a Dios? Pablo nos dice, hermanos, en Romanos 12, 1 y 2, hermanos, por la misericordia de Dios, les ruego que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. El sacrificio vivo es, presenta todo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, ¿verdad? Y haz lo que Dios te pide, hazlo de corazón, conságrate, apártate del pecado y vive para Dios. Esa es la manera, ¿verdad?, como Él le gusta. Aquí el escritor nos habló de Enoc, hermanos, que caminó con Dios y le agradó a Dios tanto, hermanos, la actitud y las obras de Enoc, que el Señor, ¿verdad?, se lo llevó. Por una parte, nuestra adoración debe ser agradable a Dios, y por otra, hemos de acercarnos a Él con reverencia y temblor. Y la razón por la cual hemos de servir a Dios con reverencia y temblor, hermanos, se expresa en el versículo final, porque Dios es un fuego consumidor. Estas palabras fueron dichas por Moisés cuando exhortó a los israelitas a no servir, ¿verdad?, a los ídolos. Porque el Señor nuestro Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso. Si bien Cristo, hermanos, nos ha concedido privilegios increíbles, debemos tener conciencia de lo tremendo y santo que es Dios.
Tremendo no se refiere travieso, ¿verdad? O algo pícaro, sino tremendo es algo que no podemos nosotros contener, ¿verdad? Por consiguiente, imponente, gracias, sí. Por consiguiente debemos buscar siempre adorarle con reverencia y temblor, porque a veces se nos olvida quién es Dios, hermanos. El Dios fuerte y celoso, el Dios todopoderoso, el Dios que en su tiempo destruirá por completo este